Bueno, muy buenos días. Continuando con las charlas del día de hoy, vamos a hablar de una charla final que se llama Definiciones en lupus. Simplemente para que sepan, esta charla es producto de mi esfuerzo como expositor y no he recibido pago alguno por la realización de esta. Si bien he sido conferencista de sol para distintos laboratorios, en esta charla voy a hablar de temas eminentemente para pacientes que no tocan ningún medicamento y por lo tanto no hay ningún conflicto importante de interés. Entonces, básicamente vamos a explicar los principales términos utilizados en lupus y las implicaciones que tienen para ustedes. Entonces, lo primero es que hay un poema de Jorge Luis Borges que es muy bonito, que se llama El Golem, que dice que, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, queriendo decir que el nombre significa o contiene toda la esencia de las cosas que estamos nombrando. Y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia es cifra de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales, queriendo decir que quien conoce el nombre conoce el poder de la cosa a la que se refiere. Entonces, por eso vamos a empezar con ciertas definiciones muy puntuales. La primera es con enfermedades autoinmunes, simplemente diciendo que una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la cual el sistema inmune pierde la capacidad de reconocer algún componente propio del cuerpo y en consecuencia al considerarlo extraño lo ataca. Por esto las enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas porque una vez el sistema inmune ha perdido la capacidad de reconocerse a sí mismo, ya nunca más puede recuperar esa posibilidad o por lo menos no lo hace de una forma usual. La otra cosa es que cuando nosotros hablamos de lupus eritematoso sistémico, hablamos de una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia de ciertos anticuerpos que indican eso, una pérdida de la capacidad de tolerarse a sí mismo y un compromiso de varios órganos y sistemas. Por eso se considera una enfermedad multisistémica. Este compromiso afecta a ciertos órganos de forma frecuente y como tiene un patrón típico de compromiso, por eso se agrupa este tipo de manifestaciones en una sola enfermedad que llamamos lupus. Por ejemplo, una tendencia a mayor compromiso del riñón o de las membranas que cubren los órganos, como la membrana del pericardio o la pleura, así como la piel. Por eso son manifestaciones tan comunes en el lupus. Otra definición que es muy importante tener en cuenta es que es el lupus tegumentario. Entonces, el lupus tegumentario es un lupus en la cual el lupus solamente compromete la piel. Es decir, que después de que un reumatólogo, un dermatólogo, un médico internista, un médico general ha hecho un estudio básico, no hay evidencia de compromiso de otros órganos. Eso es muy importante porque un paciente con lupus tegumentario, cuando se le dice que tiene un lupus únicamente tegumentario, no puede tener evidencia de un lupus eritematoso sistémico. No siendo así un paciente que tenga lupus eritematoso sistémico, es decir, el lupus cuando ya hay compromiso de otros órganos, cuando ya afecta el riñón, la membrana que cubre los órganos, el cerebro, las articulaciones, en cuyo caso un paciente dentro de todo el espectro del lupus sí puede tener un compromiso tegumentario. Y eso también es muy importante cuando hablamos de algunos términos que son complejos y a veces se intercalan entre ellos, como son, por ejemplo, el diagnóstico y la clasificación. Entonces, un diagnóstico es cuando un médico, en criterio del médico, considera que el paciente tiene lupus. Y para que una persona pueda ser diagnosticada con lupus, debe cumplir al menos dos condiciones. La primera es que la sospecha de lupus debe ser alta, debe ser relativamente alta, por lo menos por encima o mayor de un 50%, idealmente mayor a un 80%. Esto no se puede medir, no hay escala ni hay puntajes específicos, sino que en la sospecha del médico debe ser una sospecha lo suficientemente alta para que piense que el lupus no solamente es posible, sino que además de posible es probable. Y lo otro es que la sospecha de otras enfermedades debe ser menor que la de lupus. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cáncer como un linfoma, dentro de los diagnósticos diferenciales y no estoy seguro si el paciente tiene linfoma o tiene lupus, primero tendré que descartar el lupus antes que el linfoma. Si yo pienso que un paciente puede tener lupus o puede tener tuberculosis, como es mucho más frecuente la presencia de tuberculosis que de lupus, primero deberé descartar la tuberculosis antes de decir que el paciente tiene lupus. Si yo no estaba seguro si un paciente tenía tuberculosis y lupus y he descartado la presencia de tuberculosis, como no existen otros diagnósticos más probables, entonces digo que mi paciente efectivamente tiene lupus. Es decir, el médico siempre debe pensar que no existe otra enfermedad que explique de manera igual o mejor lo que tiene mi paciente. Mientras que la clasificación, nuevamente, que es lo que no logró la selección Colombia, es una cosa en la cual una vez el médico confirma que considera que el paciente tiene lupus, es decir, lo diagnostica, lo somete a unos criterios clasificatorios.
Estos criterios clasificatorios buscan un grupo muy homogéneo o muy parecido de pacientes que tienen los lupus típicos. Es como un segundo paso de validación para estar seguro que el paciente sí tiene efectivamente lupus. Estos criterios tienen un punto de corte y el paciente o los cumple o no los cumple. Es decir, un paciente se clasifica o no, hay puntos intermedios. Algunas veces se dice prelupus, protolupus y demás, pero eso no existe. O sea, existe el lupus o no el lupus. Y si uno no tiene lupus, tiene una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que es una cosa que no sabemos qué es y que tiene unos anticuerpos o unas manifestaciones clínicas anormales que a criterio del reumatólogo pudiera migrar hacia un lupus. Entonces, simplemente cuando uno clasifica un paciente es porque es un segundo paso de validación que lo que nos está queriendo decir es que estamos más seguros de que nuestro paciente tiene efectivamente un lupus. Cuando clasificamos a un paciente, entonces estamos diciendo que tiene la variante más típica, perdón, pero un paciente puede tener formas muy atípicas y el médico puede decir, yo diagnostico un paciente porque estoy seguro de que es un lupus porque no existe otra posibilidad, a pesar de que no la pueda clasificar. Estos son casos que son casos muy raros y que normalmente son casos en los que dependen única y exclusivamente del criterio del médico. Por lo tanto, debe ser un médico que sea experto en lupus, es decir, un médico que vea al menos un paciente con lupus por semana durante todas las semanas del año y que tenga suficiente entrenamiento para poder detectar esos casos, tanto por lo importante que es detectarlo como por lo importante que es no ponerle el nombre de lupus a una cosa que no sea lupus y que le demos un tratamiento inadecuado. Por ejemplo, imagínense a una paciente con un linfoma, usted darle un tratamiento con esteroides que puede afectar el pronóstico y puede hacer más difícil el diagnóstico posterior de este linfoma. Entonces, esos casos, si bien son raros, siempre tienen que ser evaluados por un especialista que tenga suficiente experiencia para decir si se puede cumplir la condición inusual de diagnóstico sin clasificación. Es decir, un paciente nunca podrá clasificarse si no está previamente diagnosticado, pero ocasionalmente menos del 5% de los pacientes podrán ser diagnosticados, pero no clasificados. Y esto es muy importante porque para que un paciente pueda ser clasificado, debe ser diagnosticado. No importa que cumpla todos los criterios de clasificación que son los que ustedes ya conocen del eritema de mariposa, el compromiso renal. Si la persona no está segura que en su criterio, en su fuero interno, el paciente tiene un lupus, sino que tiene, por ejemplo, un linfoma, así cumpla todos los criterios, nunca se podrá clasificar. Entonces, la clasificación es un segundo paso posterior al diagnóstico que sirve para doblemente verificar que un paciente efectivamente tiene la enfermedad. Por lo tanto, como es un segundo paso, nunca se podrá hacer si hemos obviado el primer paso. Y eso hace que a veces los criterios de lupus no funcionen bien, porque la gente intenta clasificar algo que primero no ha diagnosticado. Entonces, resumen, diagnóstico es un acto personal en el cual el médico, a través de los análisis de los exámenes y de la clínica del paciente, llega a la conclusión de que la posibilidad de lupus es alta y es mayor que cualquier otro diagnóstico diferencial. Y clasificación es cuando un paciente ya ha sido diagnosticado, que yo le aplico un set de criterios que son específicos para confirmar que ese paciente tiene una forma típica de la enfermedad. Entonces, esto es importante porque los criterios han cambiado y normalmente tienden a reflejar cómo se concibe en un momento del tiempo el lupus. Y si bien su proceso era inicialmente de consenso, conforme se han tenido más datos disponibles, se han utilizado procesos de la vida real, procesos de especialistas, casos clínicos y opinión de pacientes para poder hacer la confirmación de esto. Entonces, ¿cuáles son los últimos criterios que tenemos? Los últimos criterios que tenemos son los criterios que salieron en 2019. Estos criterios se desarrollaron por reumatólogos, por especialidades afines a la reumatología que trata lupus, por ejemplo, nefrólogos, dermatólogos y demás. Pero además de eso, tuvo participación de pacientes con datos acerca de los signos y síntomas que los pacientes presentaban cuando desarrollaban la enfermedad. Entonces, pues el ejemplo es un poco extremo, pero es como un montón de hombres hablando de lactancia materna. De pronto, valdría la pena cuando uno va a hablar de lactancia materna tener un porcentaje importante de mujeres en la discusión. Entonces, el hecho de que un montón de personas que no tienen lupus busquen los criterios de lupus hace que queden un poquito ciegos. Entonces, en estos criterios, lo que hicieron fue que metieron a un montón de pacientes, a unas asociaciones de pacientes, para tener la información de los pacientes, de cómo les empezó el lupus y cómo lo sintieron hechos. Esto tuvo un proceso de validación externa e interna. Validación interna es que una vez los criterios se hacen, se comparan con un grupo de pacientes propios de los que están desarrollando los criterios. Y validación externa es cuando se envían esos criterios a otra persona independiente
para que esa persona independiente vuelva a correr los criterios y vuelva a ver cómo se comporta. Es decir, que estos criterios son posiblemente uno de los criterios mejor desarrollados en la historia de la reumatología y nos ha permitido definir mucho mejor lo que es el lupus. Entonces, parte de los anticuerpos antinucleares como criterio de entrada con un puerto de corte en 1,80, de esta manera se logra hacer como una función de puerta en la cual se logra hacer la mayor sensibilidad y especificidad, es decir, la capacidad de detectar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, es decir, es el punto de corte que nos permite, digamos que sacar todos los diagnósticos errados, tratando de ayudarle al médico a que no meta a los criterios pacientes que no tienen la enfermedad. Y adicionalmente a eso, esto es muy importante porque en teoría el lupus ANAS negativo es inclasificable, pero no indiagnosticable. Por eso un paciente que tenga clínica de lupus, así tenga ANAS negativo, debe ser visto por un reumatólogo para que el reumatólogo vea si es una de esas raras excepciones en las que el paciente tiene lupus, pero los ANAS son negativos y que se tenga que diagnosticar y él tenga que decir, señores, esta persona nunca podrá cumplir los criterios porque el primer criterio es que tiene que tener ANAS positivo para poder pasar a hacer el resto de los criterios, pero pues efectivamente yo pongo digamos que eh, mi título o mi conocimiento médico en la línea y digo que yo garantizo que esta persona tiene lupus y que se le debe tratar como tal. Esto es muy importante porque los ANAS positivos sirven para recalcar que es una enfermedad autoinmune y así evitan que otras enfermedades que no son autoinmunes se metan en este proceso de clasificación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos dividieron por dominios, dominio piel, dominio de articulación, dominio de serosas, y por cada grupo de órganos que podía estar afectado lo fueron subdividiendo, y a cada dominio, cada una de las manifestaciones le dieron un peso distinto dependiendo de qué tan típica del lupus sea, así como algunos anticuerpos que son anticuerpos específicos, por ejemplo, el anticuerpo anti-Smith y anti-DNA, que son muy específicos. Entonces, por ejemplo, si en piel tenemos el eritema malar o la mariposita, pero tenemos el lupus discoide, que es una lesión muy típica y casi que absolutamente propia del lupus, le daban un peso de 6 al lupus discoide y un peso de 2 al eritema mariposa, porque el eritema mariposa puede ser de lupus, pero tiene muchas cosas que se le parecen. Y de la misma forma se incluyen algunos anticuerpos, pero solamente los anticuerpos específicos y los anticuerpos para síndrome antifosfolípido, porque el síndrome antifosfolípido y el lupus son asíntotas, es decir, van paralelos y siempre están como cerquita, pero sin lograr tocarse. Y eso hace que donde hay un SAF haya una posibilidad muy alta de tener anticuerpos para lupus y de tener lupus. Por lo tanto, y esta es una de las grandes paradojas, se utilizan los anticuerpos de síndrome antifosfolípido para medir la presencia de lupus. Entonces, estos nuevos criterios incluyen un concepto que se llama ominosidad, que vamos a ver posteriormente. Entonces, otro criterio que es muy importante es actividad. ¿Qué es actividad? La actividad se produce como, es un daño que se produce por inflamación y que se produce como consecuencia del fenómeno autoinmune que afecta el funcionamiento de un tejido o un órgano. Es la principal forma en la que una enfermedad autoinmune nos daña y si no se controla su persistencia en el tiempo puede producir una cosa que se llama daño crónico o daño acumulado. ¿Y qué es el daño acumulado? Es el daño en un órgano que persiste después de que usted controla la enfermedad, que puede tener tres orígenes. Una actividad de la enfermedad que yo no controlé, o sea, el lupus me inflamó un riñón y me lo dañó. Otras enfermedades, tengo lupus y tengo diabetes, pero la diabetes me dañó el riñón y el lupus no. O medicamentos, estoy tomando prednisolona, la prednisolona me dio cataratas y las cataratas me dejaron sin ver y eso es un daño que no fue por el lupus, pero sí por el medicamento que yo tuve que tomarme para el lupus. Y adicionalmente a eso, una remisión, que el estado de remisión es un estado de quiesencia o de quietud absoluta en la cual el lupus no produce daño y por lo tanto no se produce daño y no se produce daño porque no hay actividad. Y adicionalmente que no hay actividad y no hay daño significa que una persona adicionalmente a eso está con un esquema de tratamiento que minimiza la adquisición de daño por parte de esos tratamientos. Normalmente con 5 miligramos de prednisolona o menos y con un inmunosupresor en una dosis estable. Entonces, esto es un estado dinámico, los pacientes tienen, perdón, tienen estados de, pueden tener estados que son estados de remisión y de actividad de la enfermedad y por eso hay que tratar de estar siempre juiciosos en las citas con el médico. Lo que sí es claro es que mientras más tiempo pase yo en estado de remisión, pues posiblemente estaré muchísimo más, probablemente estaré con mucha más probabilidad de tener en el futuro más tiempo el estado de remisión. Entonces vamos a poner un ejemplo.
Una mujer consulta a urgencias, tiene 23 años, normalmente tiene una creatinina de 0,78 y llegó con una creatinina de 4,5. Adicionalmente es diabética con síndrome antibiofílico y toma prednisona 50 miligramos al día y cloroquina 250 miligramos al día. Y durante el examen físico se le encontró osteoporosis y cataratas en los ojos. La paciente se requirió manejo con dosis altas de esteroide, que es metilprednisolona y ciclofamida para controlar el compromiso grave que tenía en el riñón, y 6 meses después la paciente presenta ausencia de periodo menstrual y se confirma que es una menopausia y requiere ser llevada a una cirugía del cristalino para implantarle un lente para quitarle las cataratas. También tuvo una trombosis de la pierna que le dejó la pierna hinchada y la creatinina le bajó de 4,5 a 1,5. Entonces, ¿cuál fue la actividad? Entonces uno dice, la actividad fue dada por el lupus. Esto causó el daño del riñón, el cual se inflamó y empezó a funcionar mal. Y por este motivo se elevó la creatinina en primer lugar. Luego de dar un tratamiento, el riñón mejoró, pero quedó en 1,5 y no fue capaz de llegar al valor de base. Esa diferencia después de que yo desinflamé el riñón, que quedó entre donde estaba y cómo quedó, es daño acumulado. Es decir, quedó con una disfunción del órgano después de que se controló. Esa disfunción es daño acumulado. Y al no mejorar, va a quedarse ahí y en la siguiente crisis de lupus yo voy a acumular daño en ese órgano o en otro órgano y así voy a seguir acumulando daño. Por eso es tan importante no dejar que presentemos crisis porque cada crisis suma daño al daño que ya tenemos. Pero esta no fue la única causa de daño. Presentó trombosis en la pierna y la pierna le quedó hinchada, o sea que quedó con un daño acumulado posiblemente por la trombosis. Y este daño, si bien no fue por el lupus, fue por una enfermedad concomitante que generó un daño orgánico, es decir, un daño por comorbilidad. Y los esteroides causaron la catarata, la osteoporosis y la ciclofamida la entró en una menopausia temprana. Y eso se llama daño por medicación. Y si bien no se considera que sea directamente por el lupus, sí fue por los medicamentos utilizados para tratar el lupus y en esa medida se considera que es daño de la enfermedad. Por lo tanto, recordemos que la enfermedad se acumula daño por la enfermedad misma, por las otras enfermedades y por los medicamentos. Que es muy importante que si yo estoy en remisión y soy muy juicioso con mi tratamiento, tengo menos actividad y tengo que usar menos dosis de medicamentos, entonces 2 de las 3 causas de acumulación de daño se controlan y la persona tiene menos tendencia a acumular daño en el tiempo y por lo tanto su organismo se conserva mejor a lo largo de las décadas. Y esto es muy importante. La cloroquina hasta el momento de todas esas cosas no causó daño alguno, porque la cloroquina tiene un perfil de seguridad muy bueno y es un medicamento que al contrario evita la acumulación de daño en los pacientes y mejora la supervivencia a largo plazo. ¿Y qué es ominosidad? Perdón. Es que mientras más criterios de lupus cumple al momento del diagnóstico, más probable es que la persona tenga daño por la enfermedad y que acumule daño en los inicios. Ejemplo 1, una paciente tiene un Osanas 1280 moteado con SBD positivo, lupus cutáneo, o sea, en mariposa, úlceras orales, dolor articular. Tiene un puntaje de 12 puntos, se requiere un puntaje de 10. Esta persona tiene lupus. Pero la paciente número 2 tiene un Osanas 1 en 320 moteado, SMIT positivo, complemento consumido, DNA positivo, proteína seronina de 8,2 gramos, creatinina 1,8, es decir, el riñón está funcionando muy mal, hemoglobina 8,6 por destrucción de origen autoinmune, es decir, está teniendo una anemia hemolítica, es decir, la sangre también está funcionando mal, tiene psicosis y está con ideas delirantes, es decir, el cerebro está funcionando mal y el corazón tiene la telita del corazón inflamada y tiene un derrame pericárdico. Esto nos da un puntaje total de 28 puntos. Es decir, entre esta paciente y esta paciente, posiblemente la paciente 2 que tiene muchas más manifestaciones, está mucho más inflamada, acumulará mucho más daño y tendrá un peor pronóstico en el tiempo. Por eso es tan importante que todas las crisis de lupus se controlen de forma rápida para evitar la acumulación de daño en el tiempo. Entonces, por eso les dejo el punto de que hay que pensar cuál paciente acumula más daño. Y esa es la ventaja de estos criterios que nos permiten entender el concepto de ominosidad. Conclusiones. ¿Qué es actividad? Actividad es derivada de la enfermedad y es reversible con el tratamiento. ¿Qué es cronicidad? Es derivado de la enfermedad, de otras enfermedades que estén concomitantes y del tratamiento y tiene un carácter irreversible y por eso se debe evitar actividad de la enfermedad. ¿Qué es remisión? Es un estado de cura transitorio logrado farmacológicamente donde no se acumula daño. ¿Y qué es el bajo nivel de la actividad? Un bajo nivel de la actividad es un desenlace subrogado o un desenlace pues como secundario o como dice uno pues peor es nada, en el cual
Si yo no logro llegar a la remisión, porque a veces es muy difícil, logro llegar a un nivel de la actividad del lupus en el cual la actividad del lupus sea tan baja que la persona no acumule daño de forma importante y que por lo tanto yo diga, si no logro la remisión, me conformo con el bajo nivel de actividad porque me mantendrá el paciente con muy baja acumulación de daño que no se va a notar en el tiempo y con un tratamiento que sea relativamente aceptable. Pero este desenlace solamente es un desenlace válido si yo definitivamente llego a la conclusión de que no puedo llegar a la remisión. Con esto terminamos las charlas del simposio Gales para pacientes con lupus. Esperamos que las hayan disfrutado y no nos queda más que decirles a todos ustedes gracias totales.